Mañanas en Libertad. Seguimos aquí en la sintonía de Mañanas en Libertad. Don Eric Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos que hablar de lo que ha dicho Julito Martínez. Aquí hay dos Julios Martínez, Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola. De momento ha hablado el primer Julito, el amigo de ZP, y ahora vienen los otros dos, Julio Martínez y Roberto Rosselli. Vamos a hacer un repaso de esta noticia, la del día, la del mes y la del año, cómo directamente ha delatado a José Luis Rodríguez Zapatero. Ha explicado que no solo le puso en contacto con Plus Ultra, sino que también llegó a hablar con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, porque se la presentó directamente José Luis Rodríguez Zapatero. Y atención a otras importantes conexiones, como es el caso de China y de Emiratos Árabes Unidos. Hacemos un pequeño resumen de lo que ha dicho Julito Martínez y lo que ha dejado caer sobre quién era el verdadero creador de la estructura de corrupción. La declaración de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha reforzado los indicios de 4 de los 7 delitos que se investigan contra José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente el tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. La suma de las penas máximas previstas para estos delitos alcanza los 22 años de prisión. El empresario ha confirmado que Zapatero le adelantó que el gobierno aprobaría el rescate de Plus Ultra y ha reconocido que prestaba un supuesto asesoramiento personalizado a la aerolínea, un extremo que el juez considera compatible con un posible delito de tráfico de influencias. Además, Julito ha declarado que la comisión del 1% del rescate se repartió entre varias sociedades por indicación de Zapatero, reforzando los indicios de blanqueo de capitales. También ha admitido que sigue realizando pagos a la empresa de las hijas del expresidente, pese a que, según afirmó, no hacen trabajo efectivo, lo que apuntará a la investigación por falsedad documental. Por último, la existencia de un entramado de sociedades para canalizar los pagos refuerza las sospechas sobre un posible delito de organización criminal. Señores, importantísima esta confesión de Julio Martínez, que desactiva ese intento de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la investigación. Tiene todo el sentido del mundo ahora la comparecencia, por ejemplo, de María Jesús Montero, que anunciaba vehementemente que ellos creían la versión de Zapatero, porque entonces era la máxima responsable de la SEPI, y hablamos directamente de esa concesión de 53 millones de euros a la aerolínea. Ahora tendría que declarar también Pedro Saura, el secretario de Estado de Transportes, y José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, porque también estuvieron presentes en aquel Consejo de Ministros que aprobó ese inexplicable rescate. Él era, en el caso de José Luis Escrivá, en aquel momento el titular del Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social. En fin, ¿por qué les decimos esto? Bueno, porque también el Ministerio de Seguridad Social aplazó una deuda de la aerolínea, que esta aerolínea tenía específicamente con este departamento del gobierno y que era un requisito indispensable para que Plus Ultra pudiera acceder a la ayuda. O sea que estaban todos en el ajo, el Ministerio de Hacienda, el gobernador del Banco de España, por lo que se ve también el titular del Ministerio de Seguridad Social, la cartera de Inclusión y Seguridad Social, que en aquel momento era José Luis Escrivá, y que todos cedieron al chantaje, o que por lo menos dicen que no lo sabían, al parecer. Habrá que ver si realmente se puede demostrar esto, porque se lo decíamos esta mañana, lo que estábamos viendo a través de ese respaldo del gobierno de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero es una complicidad absoluta con el socialista, demostrando que Pedro Sánchez es heredero de las peores prácticas de José Luis Rodríguez Zapatero, de las peores prácticas de ese socialismo en el que el único objetivo es llevárselo absolutamente crudo. Porque el tráfico de influencias, el delito de tráfico de influencias no sanciona directamente a la persona que se deja influir por el mero hecho de ceder, ¿no? Por acceder a que se le pague estos 53 millones de euros, pero sí que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al aprobar este multimillonario rescate. Por eso están tan preocupados los representantes del gobierno, que ahora hablan de la presunción de inocencia. Pero lo cierto es que hay 100 imputados del entorno socialista, que ya hemos visto los casos de Santos Cerdán, de José Luis
Ábalos. También hablaban de la presunción de inocencia hace un tiempo cuando se hablaba de José Luis Ábalos cuando era ministro en ejercicio. Posteriormente fueron expulsados del PSOE, mucho antes de ser condenados. ¿Qué pasa con José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no ha sido expulsado del PSOE? Pues ya lo ven, todos los miembros del gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez, al final acaban siendo encubridores de esta trama y, en fin, prácticamente colaboradores de esta estructura por ese encubrimiento, por ese silencio del que calla otorga. Y encima acusando a la Administración de Justicia de practicar el lawfare, con ese acoso directo a todos los jueces. En fin, tenemos que estar muy pendientes de lo que van a seguir contando, en este caso, los directivos de Plus Ultra. Ya se lo hemos contado, hay una estrategia conjunta de la defensa de manera coordinada. Se pusieron en contacto con la Fiscalía antes de la sentencia de Víctor de Aldama, porque hay muchas personas que dicen que ahora Julio Martínez y Roberto Rosselli, los directivos de Plus Ultra, lo que habían es pactado una estrategia para beneficiarse de la colaboración con la justicia. Pues bien, antes de la sentencia de Víctor de Aldama ya habían anunciado que había esa voluntad. María Dolores Márquez de Prado, la esposa de Gómez de Leliaño, se la sabe absolutamente todas y por eso los tres presentaron a la vez ese escrito ante la magistratura anunciando no solamente que iban a colaborar, sino señalando directamente algunas vías concretas que se debían investigar. En fin, vamos con cosas curiosas porque los siguientes en hablar, ya les digo, son los directivos de Plus Ultra. El caso Plus Ultra ha dado un vuelco. La presentación de 3 escritos ante la Audiencia Nacional complica la situación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales investigados han decidido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y lo señalan directamente por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea. El empresario Julio Martínez y los directivos Julio Martínez Sola y Roberto Rosselli, investigados por la ayuda de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en 2021, sostienen que Zapatero cobró por mediar en la concesión de los fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Los 3 imputados siguen la estrategia de colaboración que ya empleó el empresario Víctor de Aldama en el caso Mascarillas. Además, la propia Plus Ultra, aunque no esté investigada, ha comunicado al juez su intención de colaborar al máximo en el esclarecimiento de los hechos. Eso es lo importante, que van a colaborar en el esclarecimiento de los hechos y explicando cuáles son las líneas que deben investigar. Ya Julito Martínez, se lo hemos contado antes, había apuntado a China, había apuntado a Venezuela, había apuntado también a Emiratos Árabes Unidos. Y un dato curioso de cómo se la saben todas, la defensa de Zapatero había ligado su estrategia de defensa, su estrategia argumentativa, a anular los mensajes de Rodolfo Reyes, que venían de Estados Unidos y que eran las pruebas fundamentales. Es decir, ahora mismo lo que tenía en su poder la justicia era una serie de mensajes comprometedores que se habían obtenido de un teléfono móvil de un empresario venezolano que se había convertido, por así decirlo, en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra. ¿Qué pasa? Que ese teléfono móvil se había accedido a él por una vía en la que pues decía la defensa que no se había custodiado y que bueno, que al final desde Estados Unidos se habían enviado los mensajes vulnerando ciertos derechos, patín patán. Pues bien, en este caso, Julio Martínez ha ratificado muchos mensajes que estaban en poder de la UCO. Fíjense qué lista es María Dolores Márquez de Prado, que como hay muchos mensajes, en su escrito ha incluido esos mensajes, de manera que no se pueden anular. Es decir, Estados Unidos interceptó los mensajes que incriminaban a ZP en el rescate, la defensa lo fió todo a anular a esa prueba. ¿Y qué pasa? Que ahora los socios han incluido los mensajes en su confesión para que, aunque se anule el tema, la vía Rodolfo Reyes, la vía Estados Unidos, la vía teléfono móvil, pues es que esos mensajes han aparecido en otro sitio, en esa confesión de Julito Martínez. Jugada maestra, señores, a nivel jurídico. Jugada completamente maestra para que no se vaya de rositas e intentando en la medida de lo posible pues que acaben por lo menos siendo juzgados, ¿no? Para que Zapatero acabe sentado en un banquillo. Motivo por el que en su entorno directo ya han dicho que está completamente hundido. The Objective publica hoy que ha declarado su familia más cercana que está muerto, porque lo que hemos visto es que el testaferro le ha delatado. Ha contado que efectivamente era el
el vértice de esa estructura corrupta, una figura fundamental en el rescate de la aerolínea. Estamos hablando de ese $500.000 de euros que se habría llevado, ese 1% de comisión y sobre todo esos pagos regulares a José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno. Hablamos de las hijas, hablamos de la secretaria, específicamente de las hijas. A mí me hay una cuestión que me llama mucho la atención. ¿Cómo puedes pensar que eres tan impune como para meter a tus hijas en el ajo? Qué mala persona tienes que ser para decir, bueno, voy a utilizar directamente a mis hijas en esta trama de corrupción. En esta trama en la que se creaban sociedades, que se demoraban los pagos para no levantar sospechas. Una trama en la que directamente estaban implicados incluso algunos inspectores de Hacienda encargados de hacer la vista gorda, presuntamente. Presuntamente, que si ya me caía mal Hacienda, ya con este dato, la gota que colma el vaso. Pero también hay cosas que nos tienen que preocupar. Más allá de nuestras fronteras, les tenemos que hablar del conflicto en Oriente Medio, de esa guerra. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no ha terminado en absoluto su campaña contra Irán. También está activo el foco de Yemen y se activa también la parte del Líbano. Ya saben ustedes que Israel tiene cierto control sobre el territorio, sobre la parte sur, lo que es la frontera con Israel. Y que allí está presente la milicia terrorista de Hezbollah, que no es un grupo terrorista al uso, sino que es una milicia con una estructura, con su uniforme, desgraciadamente reconocida por parte de la sociedad libanesa. Y ahora el propio Donald Trump ha dicho que puede intentar mediar con Hezbollah, con el ejército terrorista que controla de facto el sur del Líbano. Yo les diría que casi con el permiso del gobierno legítimo del Líbano. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con la presencia de los militares israelíes que también estaban apaciguando el territorio? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, lógicamente, de lo que pasa en Oriente Medio. Por primera vez en 17 años, un presidente del Líbano ha visitado la Casa Blanca. Joseph Aoun se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la delicada situación de seguridad que atraviesa el país. Tras el encuentro, el mandatario estadounidense se ha mostrado dispuesto a dialogar con Hezbollah, la milicia terrorista libanesa enfrentada con Israel y ausente de las negociaciones de las últimas semanas. Por su parte, Aoun ha explicado que en conversaciones telefónicas previas con Trump le trasladó dos prioridades: obtener respaldo político y reforzar el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas. Pues señores, ya les digo, conflicto en Oriente Medio, que ustedes dirán, ¿pero esto no se acababa con Hormuz? Pues no, esto no se acababa con Hormuz ni mucho menos, sino que estamos hablando de una cuestión de largo recorrido. Yo he tenido la suerte de visitar Israel en más de una ocasión y hablando pues con un periodista allí decía, bueno, pues es que esto se remonta a la época prácticamente de Moisés, y es verdad. Claro, nos ponemos a mirar atrás y tenemos que hablar de pues esa peregrinación en el desierto, esos 40 años de exilio, en fin, una cuestión un poquito lejana, ¿no? No se va a solucionar en 2 días y ni siquiera lo va a solucionar Donald Trump en unos minutos, pero el mero hecho de que se ofrezca hablar con el ejército israelí, con su mandatario, con el gobierno de Netanyahu, que intente en la medida de lo posible apaciguar esa cuestión, también es algo importante, porque hay una conexión entre Irán, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los terroristas hutíes, los rebeldes hutíes de Yemen, el bloqueo que hay en el Mar Rojo, en fin, es una cuestión, pues un avispero el de Oriente Medio, que es complicado calmar, y nos tiene que preocupar concretamente lo que pasa allí, porque Israel es la única democracia que existe. Y tenemos que estar, como se suele decir, del lado de los buenos, ¿no? Cuando está el islamismo radical, los terroristas haciendo lo posible por controlar toda esa región, tenemos que saber cuál es nuestro lado de la batalla, y en este caso tenemos que estar lógicamente enfrente de Hamas, enfrente de Hezbollah, enfrente de todos aquellos que quieren limitar las libertades y cercenar los derechos de los ciudadanos que están allí. En fin, esto es lo que les hablamos del caso internacional, y en España el gobierno ha utilizado una nueva cortina de humo.
literalmente lo de la cortina de humo, porque les tenemos que hablar de esa nueva ley antitabaco que ha presentado el Gobierno. Que sepan que todavía no está vigente, que es una reforma que pretende ampliar los espacios sin humo, pero que realmente lo que quiere hacer el Gobierno con esta reforma es echar humo. Cortina de humo para que no se hable de Zapatero, de Julito Martínez, de la connivencia de Pedro Sánchez con estos desmanes, del tema de lo que ha dicho la Unión Europea respecto a la amnistía. En fin, el Consejo de Ministros ha aprobado ese proyecto de reforma de la ley antitabaco, inicia su tramitación, por suerte tiene que votarse, y les vamos a contar lo que quiere decir la nueva regulación, que habla directamente de espacios abiertos, nada más y nada menos que las playas. El Gobierno da un paso más para restringir el consumo de tabaco en espacios públicos. El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley antitabaco, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. La norma amplía los espacios libres de humo, refuerza la protección de niños y adolescentes y actualiza la legislación para incluir nuevos productos como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, cuyo consumo se ha disparado entre los jóvenes. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido a rueda de prensa para hablar de la ley. Nuestro país siempre ha estado a la vanguardia de la lucha contra el tabaco y, igual que la selección ha vuelto a hacer historia, pretendemos con esta ley también seguir marcando un antes y un después en la protección de la salud pública y permitirnos dar otro gran paso adelante. Nadie duda que las leyes del año 2005 y del año 2010 cambiaron nuestra relación con el tabaco, nos permitieron avances enormes ya en aquel momento. Si ustedes lo recuerdan, hubo augurios apocalípticos, se iba a acabar con la economía, se iba a acabar con ir a los bares, se iba a acabar casi con la empresa privada. Y bueno, no solamente nada de eso ocurrió, sino que a lo largo de los años, ahora mismo tenemos, nadie querría volver a una época en la que se podía fumar en los bares, en los restaurantes, en los hospitales, en las universidades, en las clases, y ahora mismo, bueno, pues no solamente no se cumplieron aquellos augurios, sino que además disfrutamos de aire limpio y aire sano en muchos de estos lugares. Entre las novedades destaca la prohibición de fumar y vapear en todas las playas españolas, que pasarán a formar parte de los espacios libres de humo. Pues señores, esta es la nueva injerencia del Gobierno en las libertades más fundamentales. Señores, la playa, el aire libre, que no se puede fumar ahí. La parte buena que tenemos es que el texto ahora va a ser enviado al Congreso, donde no tiene garantizados los apoyos para entrar en vigor. Y les digo que es la suerte porque nosotros en esta casa, que es Radio Libertad, lo que promulgamos es la libertad, que cada uno haga lo que quiera. ¿Que quiere usted fumar? Adelante con ello. ¿Que no quiere fumar? Pues no fume. También habría que explicarles, ¿no?, al Gobierno el muchísimo dinero que recaudan a través de los impuestos al tabaco. ¿Qué pasa con ese dinero? Se olvida médica y madre, Mónica García, de esa recaudación extraordinaria, que ya les digo que es millonaria. A mí, respecto a este tema en particular, cuando habla de nadie querría volver a aquella época, me sabe muy mal cuando de repente un ministro habla en boca de todos, ¿no? Nadie querría volver a aquella época. Pero ¿cómo que nadie? Igual sí. No lo sé. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Pero que hablen por todos, ¿no? Me parece una cosa realmente grave. Pero sobre todo, quédense con esta idea que el Gobierno ha presentado la nueva ley antitabaco, que es una cortina de humo, porque es muy probable que no se apruebe. Y que es una nueva injerencia en las libertades más fundamentales. Así se lo decimos, porque nosotros somos liberales, que cada uno haga lo que quiera. ¿Que quieren fumar? Pues adelante. ¿Que no quieren fumar? Pues no fumen. Y estas son las cuestiones. Bueno, señores, son las 8:20, las 7:20 en las Islas Canarias. Es momento de irnos a ver qué pasa en Estados Unidos a través de la crónica que nos mandan nuestros compañeros de Voz Media. Es el momento de hablar con William Perdomo. Will, buenos días. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció la suspensión de más de $1,000 millones en pagos federales de Medicaid destinados a California y Minnesota debido a presuntas irregularidades y posibles casos de fraude en ambos estados. Entre tanto, el secretario de Estado Marco Rubio condenó las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país
que permitan a la oposición llegar al poder. En un comunicado, Rubio sostuvo que la comunidad internacional debe unir fuerzas para demostrarle a la dictadura que no puede seguir haciendo como si no pasara nada. Y finalmente contarles que un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del expresidente Joe Biden para impedir la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de las entrevistas que concedió entre 2016 y 2017 para sus memorias. La decisión fue adoptada por un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que determinó que Biden no cumplió con los requisitos necesarios para obtener una medida cautelar mientras continúa el litigio. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Will, que además te noto un poco afónico. Me consta que Williams Perdomo ha estado también celebrando la victoria de España en el Mundial, así que, en fin, pues nada, que sigas celebrando y que recuperes tu voz lo antes posible, porque hemos gritado mucho en estos 2 últimos días. Lo importante es que siga esa euforia y esa defensa de la nación española con el balón como excusa, un patriotismo que de nuevo está en las calles. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria, pero antes vamos con la información meteorológica que nos trae en este caso Izam Garbin. Ya saben ustedes que estamos ante una nueva ola de calor, algo que es clásico de la canícula. En concreto, esta ola de calor está perjudicando la labor de extinción de algunos puntos porque viene acompañada de viento, ya saben ustedes, aire caliente, que lo que hace es ayudar a la que vayan avanzando esas llamas, avanzando el fuego. En concreto, en España hay 30.000 hectáreas quemadas en Guadalajara. Ha habido evacuaciones, lo hemos contado antes, en Teruel y en Segovia. La buena noticia es que la Sierra Norte de Guadalajara empieza a ver la luz y se está cortando el avance del fuego a la vecina Soria, pero es que en Aragón está también la cosa muy complicada. Ha sido desalojada Molinos en Teruel por el incendio y, como les decimos, ese aire caliente está dificultando la labor de extinción y favorece el avance de las llamas en diferentes puntos de la geografía nacional. Hay muchísimas personas evacuadas, se han desalojado 34 poblaciones, 14 confinadas, más de 1.200 personas han tenido que desalojar, irse de sus casas en este verano, así que ya les digo, muy pendientes vamos a estar de los incendios, pero eso sí, vamos ahora con la información meteorológica, pausa publicitaria y después a la tertulia. Hoy nos acompañan Antonio Muloni y Javier Horcajo y sepan que a partir de las 9:30 va a estar aquí con nosotros Jorge Buxadé para hablar de absolutamente todo, lo que viene del TJUE, lo que pasa con Julito Martínez, qué pasa con Pedro Sánchez y muchas otras cosas aquí en Mañanas en Libertad. El tiempo en Radio Libertad. Continúa la ola de calor, aunque con una situación de estabilidad. Se esperan cielos despejados con intervalos de nubes en la mitad sur, peninsular, en Canarias, en la vertiente norte y las costas gallegas. Por la tarde se formará nubosidad que probablemente deje algunos chubascos fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente granizo en las sierras del tercio este. Las temperaturas máximas aumentarán en general, especialmente en el Alto Ebro, y bajarán en Cataluña, Murcia y Baleares. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas. Es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, la meseta sur, las depresiones del nordeste y del surdeste.